Bien, cuando, por ejemplo, la Biblia nos enseña sobre algunos atributos de Dios, ¿saben? Hay algunos atributos de Dios que son naturales, que no son comunicables con el ser humano. Por ejemplo, el atributo de la omnisciencia. Dios es el único que puede tener un conocimiento anticipado, perfecto de todas las cosas. La omnipotencia es el único ser todopoderoso. Y hay otros atributos, más sin embargo también hay unos atributos que sí comparte con el ser humano, y dentro de los atributos también observamos algunas cualidades que son dignas de imitar de nuestro Dios al venir de Él. Él es la fuente de todo lo bueno, así que cada vez que leamos algún pasaje en cuanto a lo que Dios nos enseña de cómo es Él, desde luego también tenemos que aprender a ser como Él es. De tal manera que si en un pasaje te muestra que Él es amor, nosotros debemos de aprender a amar también como el Señor nos ama. Si te enseña misericordia, si te enseña perdón, si te enseña gracia, si te enseña bondad, no solo es para que conozcas a tu Dios, sino para que procuremos, nos esforcemos también a ser personas que se esfuerzan por ser tal como es nuestro Dios en aquello que sí comparte con nosotros. Así que ese es el caso de este bonito salmo. Conoceremos eh, cuatro aspectos de lo que es nuestro Dios. Vamos al verso 1, por favor. El tema es el Dios que nos guarda. ¿Cómo es ese Dios que te guarda? Punto número 1, dice el verso 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Hay algo que nos enseña aquí este verso en relación a Dios. El Dios que te guarda, el Dios soberano, es un Dios que no se desentiende. Nuestro Dios es un Dios que no se desentiende. La palabra desentenderse significa que guardar silencio, estar tranquilo, ser sordo, estar callado, estar disimulando. El salmista clama a su Dios, clama a Jehová, roca mía, no te desentiendas. Es bonito cuando vemos que el salmista tiene a quien acudir, tiene a quien pedir auxilio, tiene a quien clamarle, tiene a quien recurrir cuando se siente en una situación difícil. Él clamó a Jehová, él le rogó a Jehová, él invocó a Jehová. Y vemos a un Dios que no se desentiende. ¿Por qué vemos que no se desentiende? Porque en el verso, por favor, verso 6. En el verso 6 dice la palabra: bendito sea Jehová, que oyó la voz de ¿quién? De mis ruegos. El Señor no se desentiende, hermano. Eso es algo que debes de conocer del Señor, de tu Dios, que cuando le clamas, que cuando le ruegas, que cuando lo invocas, como lo hace, como lo hizo el salmista, debes de entender algo, que Él no se desentiende, que Él no disimula, que Él no se hace el sordo, como el que no conoce tu situación, como que no conoce lo que estás experimentando, lo que estás sintiendo, sea cual sea el problema que estés pasando. Problema físico, problema emocional, problema espiritual, problema económico, problema laboral. Cualquiera que sea tu situación, hermano. El Dios que te guarda no se desentiende. Ten esa confianza, esa confianza y descansa en el saber que el Señor, tu Dios, no se desentiende de ti. Y ten esa confianza de clamarle, de orarle, de pedirle a ese Dios para que te ayude. Ese es el Señor. Hay una versión que lo dice así: a ti elevo mi oración, oh Señor. A ti. ¿A quién le oras?
¿A quién le pides ayuda? ¿A quién le pides auxilio? ¿A quién le pides socorro? ¿A quién le pides? ¿A quién recurres? Y eso es importante que lo sepa usted, quizá ya lo sabe, pero no solo es que lo conozca, que lo sepa, sino que también lo transmitas a tus hijos, a tu familia, para que cuando ellos tengan alguna situación difícil sepan a quién orar, a quién pedirle. Al Señor dice: a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. Puede que haya gente a tu alrededor capaz, estudiada, con cierta influencia, pero que tu confianza esté principalmente en ese Dios soberano que no se desentiende. No cierres, le dice, tus oídos a mi voz. Dios no se hace el sordo, hermano. Dios no está disimulando, como que te está escuchando. No, Él te presta atención. Él está al pendiente. Por si guarda, dice, pues si guarda silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Eso es lo que hace el salmista. Sabía a quién recurrir. Vamos por favor al Salmo 121. El Salmo 121, nuevamente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene tu auxilio? ¿De dónde viene? Si te quedaste sin trabajo, si te detectaron un problema de salud, si tienes un problema en el matrimonio, un problema con tus hijos, un problema en tu iglesia, un problema cualquiera que sea tu problema, debes de descansar en que tienes un Dios que conoce perfectamente más allá de lo que usted conoce y que no está desentendido. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi ayuda viene de Jehová. Mi auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Le platicaba esto a los jóvenes y me llevó un poco a pensar en la vida de José. Quizás José en casa, a quien recurría, a quien le pedía auxilio del trato de sus hermanos, de la fama y de todo lo que hacían, probablemente era su papá, era su mamá, y se sentía respaldado, se sentía resguardado, se sentía protegido, pero llegó un momento de que estuvo solo. Ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos. Y en una situación así donde de pronto la gente con la que contabas, la gente con la que recurrías en alguna situación ya no está. ¿A quién le clamas? ¿A quién le pides? No te olvides que hay un Dios que te escucha cuando le clamas, que te escucha cuando le pides auxilio. Alzaré mis ojos a los montes. O quizás la gente que en algún momento te ayudaba, te auxiliaba, te socorría en una situación, probablemente ya dejó de hacerlo, ya no cuentas con él, ya no cuentas con ella. Y puede que como esposa, como esposo, como padre o como hijo, ya no tengas el apoyo de esa gente que tenías, mas sin embargo, debes de saber que tienes un Dios a quien le puedes clamar, a quien le puedes pedir. El salmista recurre a Dios, el salmista le pide a Dios. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Verso 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y cuando dice que no dormirá el que te guarda, habla de esa atención. Imagínense, hermanos, las oraciones que recibe el Señor en el día de toda la iglesia que existe en el mundo, de cada cristiano que está atravesando problemas de todo tipo. ¿Cuántas oraciones en el día
estará escuchando al Señor y en todas no se hace el desentendido. La iglesia en cualquier lugar del mundo, que se encuentren los cristianos que están clamándole a Dios, el mismo Dios, ese mismo Dios soberano, no se desentiende. En este instante, hermanos, en este instante está haciendo auxilio. En este instante está haciendo el socorro de mucha gente. En este instante está interviniendo en problemas, está guardando, cuidando, protegiendo, sustentando. Muchas cosas está haciendo en un instante. No se duerme el que te guarda, no está durmiendo. No está durmiendo el Señor. Por eso el salmista recurrió a Dios. Volvemos por favor al Salmo 28. Imagínense como la llamada del 911, ¿cuántas llamadas reciben? Imagínense las oraciones que Dios está en este instante escuchando de parte de los cristianos, muchas oraciones. Y no solo las está escuchando, muchas, todas estas las está atendiendo, está intercediendo, está obrando. Y eso es algo maravilloso de Dios. Verso 2. En este verso les mencionaba, decía, perdón, el verso 1, la última parte, pues si guarda silencio, dice el salmista, en otra versión, pues si guarda silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Hay gente que llega a suicidarse porque murió alguien, un ser amado, y se derrumbó. Era todo para él, era su auxilio, era lo máximo, y cuando no está, hay gente que se llega a quitar la vida, ya no le encuentra sentido a la vida, cree que pierde el propósito del existir y no tiene y no sabe que hay un Dios, mas sin embargo usted debe de saber que hay un Dios que está ahí para socorrerle, que está ahí para ayudarlo. En el verso 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, oye mi voz, Señor. Dios escucha la voz, hermanos. Y eso lo veíamos en el Salmo 6, que dice que oyó la voz de mis ruegos, de mis súplicas, de mis oraciones. Me gusta esto del Señor. Ahora, la primera enseñanza que vemos aquí en este verso es que el Señor no se desentiende, pero ahora la enseñanza que aplica también es para que ores, para que clames. La segunda enseñanza en este punto es, ¿cómo es usted como persona? También enseña en este verso que si Dios es un Dios que no se desentiende, ¿cómo cree usted que quiera que sean los cristianos? Cuando el Señor habla, ¿cómo crees que quiere que sea el esposo, Dios, cuando la esposa habla? Lo mismo, el Señor quiere que el cristiano también que no sea una persona desentendida, que no haga, que no disimule, que no se haga el sordo, que no se haga como el que no escuchó. Sea cualquiera tu posición, tu condición, sea que seas esposo, esposa, hijo, padre, madre, hermano, oveja, pastor, iglesia, cualquiera que seas, hay algo que el Señor nos enseña, que no seas un desentendido, que de pronto se hace como que él no escucha, como el que no oyó, como el que disimula cuando alguien le pide algo. ¿Cómo es usted, por ejemplo, esposo? Cuando de pronto la esposa se acerca a usted pidiéndole alguna, no sé, expresándole algo así como
clamándote, ayúdame, auxíliame, socórreme. Aunque hay un Dios soberano al pendiente de todos nosotros, la manera en la que Dios se manifiesta es por medio de la iglesia, por medio del cristiano. Pero si el cristiano es un desentendido para con los suyos como esposo, ¿cómo están esas obligaciones, esas responsabilidades que tienes como esposo? En las que debes de atender, en las que debes de suplir, en las que debes de proveer, en las que debes de cuidar, en las que debes de guardar, en las que debes de estar ahí. ¿Qué tan entendido o desentendido eres como esposo, por ejemplo? O como esposa. ¿Qué tan desentendida o entendida eres? Cuando de pronto el esposo se acerca a ti, cumples con tus deberes, cumples con esa responsabilidad, con ese rol como esposa, de tal manera que cuando el esposo te pide que le ayudes, que le auxilies, que le atiendas, que le prestes atención, ¿eres una persona que no se desentiende de eso? Porque Dios es así y eso me enseña la Biblia, que si Dios es un Dios no desentendido de su pueblo, cuando alguien le clama, cuando alguien le pide. Y mencionaba esto en los jóvenes. ¿Cómo eres como joven cuando de pronto papá o mamá te dice, oye hijo, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, me puedes ayudar? A veces hay muchos hijos que se hacen como los sordos, los desentendidos, como los que disimulan, como los que no escucharon. El Dios soberano es un Dios que nos enseña a no ser desentendidos. Como oveja, como servidor del Señor, cuando el pastor te da una indicación y te pide algo, ¿cómo eres? ¿Cómo actúas? ¿Cómo tratas esta indicación o esta responsabilidad asignada? Y la Biblia es para todos, tu rol como servidor, tu rol como oveja, mi rol como pastor, ¿qué tan entendido, desentendido estoy o atendiendo las cosas? Como trabajador, ¿cómo quiere Dios que seas? Cuando tienes ya algo asignado y alguien recurre a ti, ¿cómo reaccionas? Y me encanta la forma del Señor, en que no solo no se desentiende, sino que es una ayuda, y eso me gusta de Dios. Es una ayuda, es un pronto auxilio, es un socorro, y es lo mismo que el Señor espera del cristiano, que sea para cuando alguien recurre a Él, para cuando alguien clame a Él, para cuando alguien le pida algo a Él, que sea un pronto auxilio, una ayuda, una mano extendida, que sea alguien en el que la persona que le rodea, que las personas que tiene a su contorno puedan contar con Él. Un Dios que no se desentiende. Espera que el pueblo de Dios sea un Dios que no se desentienda. Ahorita no, mañana, luego, después, tómate una pastilla, más tarde, no pasa nada. Y así, oye, si se están acercando a ti, hermanos, como papás, tus hijos, es porque eres la persona indicada. Si la esposa se está acercando a ti pidiéndote ayuda, es porque algo está pasando en ella y es para que la auxilies. Eres la persona indicada. Si algo está pasando en tu esposo y se acerca a ti y te está externando su situación, es porque eres la persona indicada. Así que nuestro Dios no se desentiende. Cuando alguien se acerca, por ejemplo, pequeños, descalzos,
pidiéndote una monedita, cuando está clamándole a ti, anhelando que bajes el vidrio del carro. ¿Cómo eres cuando alguien se acerca a ti? Eres una persona que cuando te piden auxilio, te piden ayuda, te piden socorro en algo, eres de los que se detienen un momento y eres de los que ayudan, o eres de los que disimulan o se hacen los sordos o los que no escuchan y pasan de largo. Eres de los que de pronto sí contribuyen, sí ayudan, sí ven a la necesidad del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá, de alguien cercano que sabes que está pidiendo ayuda. ¿Eres esa ayuda, hermano? Me gustó esta palabra que no se desentiende, que no se hace el sordo, que no se hace el callado, que no se hace el disimulado. Número dos, el Dios que te guarda es un Dios que no se desentiende y Él es lo mismo que espera de su pueblo. Cuando alguien se acerque a ti, recuerda cómo es tu Dios. Si alguien se acercó, sea el vecino, sea el del frente, y te está diciendo, oye, ¿me podrá ayudar? Mi esposa o mis hijos, un hijo está enfermo, son las 2, 3 de la madrugada, ¿me puede ayudar? No tengo ni un peso. ¿Cómo eres? ¿O cómo somos? No te desentiendas. Cuando alguien recurra a ti pidiéndote auxilio, siéntete dichoso. Cuando alguien se acerque a ti y verlo como un acto de bendición que Dios permite para que seas un medio de bendición a las personas. 2, verso 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. ¿De qué me habla este verso? No me arrebates. Y cuando veo el verso 6 que nuevamente dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos, me habla de una respuesta a una oración en la que Dios no se desentendió, pero número 2, en la que al Dios al que le clamó fue un Dios justo. Y la petición y el ruego que hace el salmista es, no me arrebates juntamente con los malos. Y eso fue una respuesta de Dios. Él obró en la vida del salmista con justicia, pues no lo arrebató. Arrebatar significa no lo removió, no lo sacó, sino que Dios en su justicia arrebata, remueve, saca al que es malo, a los que hacen iniquidad. Y Dios hace justicia, y eso me enseña que Dios, el Dios que nos guarda, no solo es un Dios que no se desentiende, sino un Dios justo, que conoce la maldad y que conoce también las obras buenas y que discierne con tanta claridad, pues Él es Dios y conoce las cosas. Y hay algo aquí que me llamó la atención en el verso 3 que dice, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan, ¿qué cosa? ¿En dónde? ¿Con quién? Ahora, hablan, los cuales hablan paz. De pronto puedes encontrarte con gente, con personas, incluso con tu propia familia en la sangre o incluso familia en la fe, que te pueda hablar bonito, que te pueda hablar en son de paz, con tranquilidad, porque es lo que dice el salmista. Los cuales hablan paz con sus prójimos, pero le agrega lo siguiente, pero la maldad está ¿en dónde? En su corazón. Tú no puedes ver la maldad que hay en el corazón de una persona que te saluda como en términos de paz. No lo puedes ver, no lo puedes presenciar.
Mas sin embargo el salmista apela a esto. No me arrebates, Señor. Tú sabes quién se dirige conmigo con buena intención y tú sabes quién tiene una mala intención. No me arrebates juntamente con aquel que tiene maldad en su corazón y que quiere engañarme mostrando paz. Y cuando conoces a este Dios que hace justicia, es un Dios justo, que aunque la maldad no se vea, la que está en el corazón, el Señor sí la detecta, sí la observa, como en una radiografía, Él observa bien lo que hay dentro en el corazón. Y aunque de pronto alguien pueda traicionarte, aunque de pronto alguien pueda hacer cosas en las cuales tú no estás enterado, tú no sabes, hay un Dios que sí lo ve, hay un Dios que sí lo detecta, hay un Dios que sí está observando la maldad. Quizá en tu trabajo, quizá en la familia, quizá en la misma iglesia, haya actos de injusticia en donde de repente no observas cuáles son las intenciones de la gente. Pero cuando descansas en ese Dios soberano que sí conoce el corazón, que sí sabe lo que hay en el corazón y descansas que Él es justo y que no te va a arrebatar juntos con los que hacen iniquidad, descansas. Descansas. Porque sabes que Él va a hacer justicia. El salmista recibió la ayuda del Señor al no arrebatarlo juntamente con los malos, al no barrerlo juntamente con los malos, al no sacarlo juntamente con los malos. Y él se goza en esto. En donde quiera hay injusticia, en los tribunales hay injusticias. ¿Cuánta gente inocente no entra a prisión únicamente por una injusticia, por la corrupción que hay? Pero hay un Dios que sí es justo. Dios no arrebata. Como la parábola del trigo y la cizaña, de pequeñas se ven iguales. Pero ¿acaso Dios desde pequeña no discierne cuál es la cizaña y cuál es el trigo? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Tan es así que el Señor sabía, dice la palabra, quién la había de entregar. Dios sabía quién le iba a entregar. Sí lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde que llamó a Judas, él sabía quién lo iba a entregar. Lo mismo Dios lo sigue haciendo en este tiempo. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Y quién está obrando con injusticia? Dios lo sabe. Es que no es justo, pastor. Lo que me hace mi esposo no es justo. Dios lo sabe, hermano. No es justo lo que me hace mi esposa. Dios lo sabe. O lo que hacen los hijos, o lo que hace mi hermano en la sangre, lo que hace mi hermano en la fe, lo que me hace la iglesia, lo que me hace el pastor, lo que me haga quien sea. Dios lo sabe. Y en eso descansa. Dios sabe quién, la palabra malos, moralmente mal, culpable, pecador, perverso, impío, inicuo. Y con los que hacen iniquidad, que obran con injusticia, con maldad, con perversidad, con depravación, con vanidad o con violencia. Y hay varios tipos de violencia. Así que cuando alguien te haga algo, clama al Señor, porque Él obra con justicia. Hay un verso que dice que los justos verán la recompensa de quienes, de los impíos. A veces toca ver cómo Dios obra en la vida de aquel que de forma injusta y malvada quiere hacerte daño.
derrocándolo, afectando ciertas áreas de su vida. Y Dios puede hacer lo mismo con aquel que obra con injusticia, con cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? No solo el conocer que Dios es justo y te puede hacer justicia y que no te va a arrebatar juntamente con los malos, no te va a arrebatar con aquel que aparenta ser bueno, pero en su corazón es malvado. Y sabes, hay mucha gente que se muestra una cosa, pero tú sabes que es otra. No me arrebates. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? No solo es conocer a ese Dios justo, sino que aprendamos a ser justos, a que hagas lo mismo que el Señor, que de la misma manera que no arrebata juntamente al justo con el malo. ¿Por qué? Porque Dios sabe discernir. Lo mismo el Señor quiere que hagas, que no tengas preferencia en aquello que sabes que no es correcto, que no está bien, que no es apropiado, que no es bíblico y que de alguna manera está desviado a la palabra, porque si usted forma parte o hace tregua con quienes son malvados, debes de saber que de la misma manera Dios puede arrebatarte. Mas, sin embargo, cuando eres un cristiano que obra con justicia, no tienes favoritismo sobre la maldad, al contrario, sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso toca, hermanos, te toca a ti como padre, te toca a ti como mamá, te toca a ti como abuelito, como hermano en la fe, como pastor. No siempre debes de entender, no siempre la gente que te habla lo correcto. Como esposo debes discernir lo que tu esposa de pronto sí está haciendo bien y sí, y también lo que está haciendo mal y hacérselo ver. Y lo mismo con tus hijos, saber discernir y haz lo mismo que el Señor, no agarres parejo. Porque el Señor no arrebata al justo juntamente con los malos. Él sabe a quién darle de alguna manera lo que le corresponde de acuerdo a sus obras. Y qué bonito, porque esto es importante que lo sepas. Sobre todo si tienes hijos, sobre todo si eres trabajador y tienes gente a tu cargo. Que no por uno tengan que pagar todos. Entonces nos habla de ese Dios que es justo, de ese Dios que de alguna manera muestra que no está inclinado sobre algo específicamente. No, Él sabe discernir y en base a lo que ve, en base a lo que observa, son las acciones que hace Él con el cristiano. Entonces eso me enseña y eso nos enseña que si Dios es justo, entonces yo tengo que buscar también ser justo en mis juicios, ser justo en lo que trato, ser justo en mis decisiones, porque hermanos, a veces estamos cargados sobre algún lado. Imagínense que Dios estuviera inclinado sobre un lado. No, tienes que hablar, tienes que expresar las cosas como son, pero aprendamos a ser justos. Verso 4. Ciertamente hay cosas que vas a desconocer, pero Dios las conoce. Verso 4 dice, dales conforme a qué? A su obra. Así que medita en esto. No puedes tratar a todos por igual en cuanto a una justicia, en cuanto a un juicio, en cuanto a alguna disciplina. Dales conforme a su obra, y está hablando sobre los malos. Y conforme a la perversidad de sus hechos, dales ¿qué? En el verso 4, dales su merecido, conforme a la obra de sus manos. Conforme a la obra de sus manos. Hay una versión que enseña que dales conforme a lo que ellos le hacen a otros.
De esa misma manera, dale. Y eso es Dios. Sin embargo, usted como cristiano, obre con justicia. ¿Qué tan justo eres? El Señor sabe discernir. A ver, esto sí, esto no, y esto, y aunque te van a cuestionar, pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué a mi hermano le esto? Y a ver, ¿sabes qué? Mira, vente para acá. Tu forma de hablar, tu forma de responder, tu forma de hablarme, tu forma de dirigirte conmigo no es correcta. Ya te lo dije una vez, te lo dije 2 veces. No quieras que te premie cuando estás actuando de forma equivocada, pero hazle ver tus errores para que entienda que la manera en que tú como mamá o como padre obras es de acuerdo también a su obediencia, es de acuerdo también a sus acciones. Número 3, verso 6, no solo es un Dios que no se desentiende, no solo es un Dios que es un Dios justo, verso 6, es un Dios digno de confianza. Dios es digno de confianza. En el verso 6 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Qué bonito. El salmista nos enseña esto, que Dios es digno de confianza. Que cuando le pides, le ruegas, le suplicas, le imploras, en sus respuestas múltiples pueden ser un no, puede ser que te favorezca, aún sí, de la misma manera, pero de que el Señor responde, nos responde. Y el salmista alaba aquí al Señor, dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza. Y qué bonito cuando el salmista se expresa así de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Es digno de confianza. ¿Qué significa esto? Confianza tiene que ver con una esperanza firme que una persona tiene en una persona y funciona de una forma determinada, y el salmista tenía esa confianza. Por eso es importante que cuando surja o suceda algo en tu vida, le clames al Señor, le pidas al Señor, te acerques a Dios en oración y créeme que vas a ver la respuesta de Dios. Acércate de todo corazón y clámale. Y al igual que el salmista, alaba al Señor. En el verso 6, que oyó la voz de mis ruegos. Oyó la voz de mis ruegos. Dios al salmista le fue una fortaleza. Dios al salmista le fue un escudo. Dios al salmista le fue de mucha confianza. En el verso 7, le fue fortaleza, le fue escudo, le fue de confianza, le fue de ayuda. Y eso produjo en el corazón del salmista un corazón regocijado, contento, gozoso, y tanto fue su gozo que alabó a Dios con un canto. Es digno de confianza. ¿Y qué me enseña Dios en esto? Dice una versión en el verso 7, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él he recibido ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es digno de confianza. Donde quiera que estés, habla con Dios. Dios ayuda. Y créele a Dios, créele a sus promesas y Dios te ayuda. El salmista palpó, el salmista presenció cómo Dios lo ayudó.
¿Y qué te enseña también a ti? ¿Y qué me enseña a mí? En que seamos personas dignas de confianza. La pregunta es, ¿eres digno de confianza? ¿Eres confiable? ¿Se puede acercar alguien a ti y confiar en ti? ¿Se puede acercar alguien a ti y principalmente puedes escucharlo? ¿Se puede acercar alguien a ti y puede ser como una fortaleza de ayuda? ¿Puede ser escudo? ¿Eres escudo, hermano, hermana? Hay gente con la que no puedes confiar porque de pronto ya te falló una vez, ya te falló otra vez y sigue haciendo lo mismo. Y la confianza se va perdiendo cuando de pronto fallamos de alguna manera. El salmista sentía esa confianza en Dios. Tu esposo puede confiar en ti. Eres esa ayuda, esa fortaleza, ese escudo. De tal manera que el salmista, en esa ayuda que recibió de parte de su Dios, le produjo alegría. Una persona en la que se puede confiar produce alegría, mas sin embargo, cuando hay de pronto lo contrario, no produce alegría. Al contrario, produce tristeza, produce enojo, produce nostalgia en gente que de pronto tenías confianza y plena confianza y termina decepcionándote. ¿Eres confiable? Si tus padres te piden algo como hijo, se pueden ir tranquilos, confiados de que vas a hacer las cosas como te las piden. ¿Eres confiable? Si estás en casa o fuera de casa, ¿eres confiable? Si se te asigna a algo, si se te comisiona algo, ¿se puede confiar en ti? Si se te pide la ayuda, qué bonito es tener gente de confianza, en la que si sabes que, y eso es hermoso, cuando sabes que pasa algo, no importa la hora, ¿sabes qué? Me ponché, estoy a tal lugar. Sabes con quién cuentas, sabes con quién te socorre, sabes quién es fortaleza, sabes quién es ese escudo. Y qué bonito es cuando hay gente con la que sabes con quién cuentas. La pregunta aquí es, ¿somos personas confiables en las que la gente que nos rodea puede acercarse a nosotros y ser esa fortaleza? ¿Se puede contar contigo, mi hermano? ¿Eres una ayuda? ¿Eres un socorro? ¿Eres uno de los que cuenta conmigo, voy para allá, cuenta conmigo, te apoyo con esto? Mira, estoy trabajando, estoy haciendo algo, pero no te preocupes, ahorita veo qué hago, pero te ayudo. Créeme, hermano, qué bonito se siente eso. Hermoso. Cualquier cosa, hermano. Cuente conmigo. Y eso me habla de ese Dios. A cualquier hora que le clamas al Señor, no duerme el que te guarda. Y es lo mismo que quiere Dios que seas al momento que recibas una llamada, al momento que recibas, oye, eh, hijo, oye, hija, ¿qué crees? Me pasó algo. Inmediatamente la hija, ahí voy, papá, a echarte, a ayudarte. Oye, hijo, pasó algo. Ahí voy. Háblale. No seas de los que, háblale a mi hermano. Ya, papá, estoy cansado. Mañana lo checo, pero hijo, mañana.
Qué bonito la gente con la que confía. Donde quiera que estés, sientes ese apoyo. Hermanos, yo no sé si en un momento te has quedado, has chocado, te has quedado fuera, o fuiste a algún lugar y no tenías quizá para comer, no tenías dónde quedarte, no sé, algo, y de pronto se acerca gente, hey. Recuerdo mucho una acción en mi tiempo aún de soltero, de servir al Señor, y yo creo que esta persona veía el amor que le tiene uno a Dios, y cada vez que me veía caminando de un lugar a otro, o sea, orillaba en un taxi, ¿a dónde vas? A mi casa, hermano. Y le intentaba pagar y decía, ¿su dinero o no? Y a veces llegaba a la casa y te conmueve de que ver cómo hay gente con la que de pronto te ve caminando, te ve en una necesidad, o ya comiste, Junior. Y hay gente que es escudo. Ojalá y así sea. Ojalá y así seamos todos. Un escudo para la gente que se acerca de pronto a pedirte ayuda. Una fortaleza, un auxilio, un auxilio. Y eso me enseña el Señor en relación a que es digno de confianza. En el verso, en el verso 7, la última parte dice, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Mi corazón salta de alegría, de gozo, de regocijo, y con cánticos le daré gracias. Punto número 4, el Dios que te guarda no solo es un Dios que no se desentiende, es un Dios justo, es un Dios también digno de confianza. Y número 4, es un Dios digno de alabanza. Digno de alabanza. Si usted de pronto es una persona que está desentendida de su deber, de su rol, de sus obligaciones, si usted es una persona que es un tanto parcial, que no hace las cosas con justicia, eres arrastrado por la misma iniquidad de los malvados, estás cargada hacia lo incorrecto, hacia lo que no está bien. Y si de pronto eres una persona en la que cuando se te recurre, eres una persona que no se puede confiar en ti, en el punto número 4, Dios es digno de alabanza. ¿Y cómo no alabar a un Dios que está ahí? En el verso 8, por favor. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Y aquí el salmista en el Salmo, en el verso 8 y 9, le expone un canto a Dios, una alabanza a Dios. Y le dice desde el verso 8 al 9, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a su pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Una hermosa alabanza que habla de que Dios es su fortaleza, una alabanza que habla de que Dios es el refugio del rey, una alabanza que habla que Dios en el verso 9 salva a su pueblo, una alabanza que habla que Dios bendice a su pueblo, a su heredad, y una alabanza en la que nos expresa que Dios es el pastor que sustenta para siempre. Es una hermosa alabanza, hermanos, y Dios es digno de alabarle, digno de honrarle, digno de exaltarlo. Pues siempre está al pendiente. Obra con justicia. Es digno de confianza. ¿Y cómo no lo vamos a alabar a nuestro Dios? Y ahí está el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Pero son las 2 de la mañana. Clama a mí
y yo te responderé. Pero estoy en un hospital, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo no alabar a ese Dios maravilloso? El Dios que te guarda es, es un Dios digno de alabanza, digno de alabanza. ¿Y qué le vas a cantar al Señor? ¿Cómo lo vas a glorificar? ¿Cómo vas a honrarlo con esta alabanza? Hay una versión que dice así: el Señor le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su rey ungido. Y con signo de admiración dice: salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. ¿Qué me enseña esto, hermano? Me enseña, dice la Biblia, que la mujer virtuosa es alabada, perdón, ¿por quién? ¿Por quién es alabada? Por el marido. Y el marido, el esposo, puede ser alabado en el sentido de cómo no expresarle palabras bonitas, decir, él es mi esposo, es mi fortaleza, él es el que está al pendiente de mí, que me ayuda, que me cuida, que me provee, que me sustenta, que está al pendiente. Y cómo quieres tú una alabanza si de pronto como esposo o esposa o hijo o como oveja o como pastor no haces las cosas y no te desentiendes, no eres nada justo, no eres confiable? ¿Y cómo quieres que te alaben así? ¿Cómo quieres que te den una bonita palabra de ánimo, de aliento, de consuelo y también de alabanza? Porque dice la palabra en Proverbios, habla de que la mujer virtuosa es alabada por la familia. Y tiene que ver no ocupando el lugar de Dios, sino que en un sentido familiar. ¿Cómo no se le agradece? ¿Cómo no? Como esposa, ay, es una hermosa esposa, trabajadora, confiable, humilde, y empiezas a alabar con palabras bonitas en un sentido en el que pues las hace sentir bien, lo hace sentir bien. Si tú como cristiano de pronto eres una persona que en tu iglesia no estás desentendida, no eres justa, no eres confiable, ¿cómo quieres que de pronto el pastor o el líder te tome en cuenta o te diga, hermano, va muy bien, Dios te bendiga, y te dé unas palabras cuando estás haciendo todo lo contrario? Eso es lo real. Y no son palabras huecas. La palabra enseña, honra, respeto a quien respeto merece y honra igual, y tiene que ver con esa parte en la que se le da un valor a las cosas que generalmente hacemos y que de alguna manera traen bendición. Observa a un niño de pronto cuando el papá está ahí, es su héroe, cómo lo ama, cómo le extiende y cómo se siente seguro. Y él es su héroe y lo está alabando porque está para él, lo mismo como esposo, esposa, como oveja, como pastor. Y eso no tiene que ver nada con quitarle la gloria al Señor, no. Cuatro cosas que nos enseña aquí la palabra de cómo es nuestro Dios. Es digno de toda gloria, de alabanza. Y eso, y eso me gusta. Vamos por favor a Proverbios capítulo 31. Vamos al verso 28. ¿Ya están ahí? Dice, se, le, se levantan sus hijos y la llaman ¿cómo?
bienaventurada, dichosa. ¿Y su marido también qué hace? ¿Qué ole? Y su marido la alaba. Le dice palabras bonitas que la hacen sentir especial, que la hacen sentir bonito, que la hacen sentir única, que la hacen sentir valiosa, que la hacen sentir algo importante. Y esas palabras fortalecen. Y lo mismo la esposa, cuando de pronto también le expresa unas bonitas palabras a su esposo, a lo mejor porque trabaja, porque es responsable, porque está al pendiente, porque no se desentiende, porque es confiable, porque es respetuoso. También esas palabras fortalecen y ayudan. Y como padre, si tienes hijos que son que son aplicados, que van echándole ganas, también acércate y exprésale unas palabras bonitas y van a sentir bonito que alguien ve y observa lo que hacen. Oye, hija, mira, me da mucho gusto cómo eres, que eres trabajadora, que eres atenta, que eres responsable, que me gusta cómo le contestas a tu mamá, y exprésale, alimentalos con estas palabras bonitas. El marido, y su marido también la alaba. Qué bonito. En el verso 30, por favor, la segunda parte. La mujer que teme a Jehová, ¿esa qué? Esa será alabada. Esa será alabada. Y, y como les digo, no es quitarle la gloria a Dios, pero la gente que tiende a ser así, temerosa, es alabada. 4 cosas, hermano, espero en el Señor que hayan quedado en el corazón. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude y que sobre todo, cada vez que leas la Biblia de algo que veas de Dios, analiza, a ver, esto Dios lo comparte con el hombre. Si es, por ejemplo, un atributo natural de Dios, pues no lo va a compartir. Pero si es un atributo comunicable, entonces es porque también Dios quiere que aprendamos a ser como Él. Vamos a orar todos. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno.